Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos, espero que estén bien. Anteriormente estuvimos viendo lo que eran los tipos de datos y de alguna manera hicimos algo general referente a ellos. El día de hoy o en esta ocasión quisiera platicar con ustedes lo que es los identificadores. Los identificadores en programación son muy importantes, ya que estos nos permitirán, como lo menciona, identificar el cómo estamos nombrando nuestras variables, nuestros métodos, nuestras subrutinas, nuestros nombres de nuestros programas en, dentro del programa. ¿Por qué? Porque si nosotros los definimos con un nombre no claro, posteriormente nos podría generar problemas para saber qué es lo que realiza ese programa, esa variable o esa rutina. ¿Sale? Entonces es muy importante el uso de los identificadores. Para muchos van a decir, pero es que puedo utilizar nada más una palabra, hola, por ejemplo, para definir una variable. Y sí, lo podemos hacer. Pero sin embargo, cuando nosotros deseemos ver nuevamente ese código y veamos esa variable que se llama hola, no vamos a saber a qué se refiere. Por ejemplo, tenemos un identificador. Ahora vamos a poner identificadores. Ahí está. Ese sería de lo que vamos a estar hablando el día de hoy o en esta ocasión. Permítanme. Vamos a intentarlo un poquito. Regresamos para que podamos ver ambos archivos. ¿Sale? Entonces, veamos así. Un identificador es la manera o la forma en que nosotros nombremos a las variables como constantes, métodos, procedimientos y subrutinas para su identificación o fácil identificación, depende como nosotros lo queramos. ¿Sale? Entonces, de esa manera lo tenemos. Por ejemplo, si yo tengo, veamos el ejemplo de arriba, una variable que se llame a tipo numérico entero. En este caso solamente sabemos que se llama A, pero sin embargo no nos dice qué hace. ¿Sale? Entonces, sabemos que es de tipo A y acepta valores numéricos. Si tuviéramos una serie de variables, por ejemplo, A, B, C, D, que regularmente es lo que hacemos cuando estamos aprendiendo a programar, es nombrarlos así, A, B, C, D, E, F, G, todo eso, hasta que se nos acaba el abecedario, después doble A, triple A, B, 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 y así. ¿Por qué? Porque no estamos empleando o no estamos empleando correctamente lo que son los identificadores. Que los identificadores, como nos mencionaba, es la forma en que nosotros nombremos a nuestras variables para su fácil identificación de manera posterior. Es decir, en lugar de utilizar estos así, yo podría utilizarlos de esta manera. Esto sería lo incorrecto, de acuerdo a la definición de los identificadores. Lo correcto sería esto, variables. Por ejemplo, a lo mejor puede ser altura, base, cateto, se me ocurre, y diámetro. Entonces, de esta manera nosotros hemos definido a esas variables, pero
hemos definido nuestras variables igual, o sea, son de tipo entero numérico, pero ahora, en lugar de que se llame ABCD, les hemos puesto un nombre como tal. En este caso es altura, es base, cateto y diámetro. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros veamos nuevamente el programa y veamos esto, entonces ya sabemos que está almacenado la altura de alguna figura, la base de alguna figura, el cateto de algún triángulo rectángulo o el diámetro de una circunferencia. ¿Sale? Entonces, de alguna forma, esto es un identificador. La forma en que nosotros estemos nombrando a nuestras variables. ¿Sale? Por ejemplo, tengo esta otra, una constante. Que lo pongamos así. Que permítame, estoy haciendo cosas raras. Por ejemplo, esta. Esta es una constante. ¿Por qué? Yo lo estoy definiendo aquí. Estoy diciendo, este va a ser una constante. Por lo tanto, una constante es aquel valor que nunca va a cambiar en modo de ejecución. Vamos a ponerle numérico real. ¿Sale? Entonces, constante R, 3.14, 15 y lo demás, ¿no? Entonces ya sabemos a qué se refiere. Este es el valor de pi. Entonces, si yo lo pongo así, cuando lo esté utilizando dentro de nuestro programa, no voy a saber quién es R. Entonces, lo correcto sería ponerle pi. ¿Por qué? Ya sé que pi equivale a este valor. Y por lo tanto, cuando yo lo esté utilizando en algunas operaciones, por ejemplo, 12 por pi, sé que pi equivale a 3.14, que sería nuestra constante. ¿Sale? Entonces también debemos definir las variables dependiendo a lo que van a hacer. En este caso yo lo tenía como R, y R para mí pues no tiene ningún significado más que tener que analizarlo para volver a comprenderlo. Pero si yo le pongo pi, entonces al momento de ver el valor de pi sé que está almacenando una variable constante que es para calcular lo que es valores en círculo, lo que son valores dentro del círculo. ¿Sale? Entonces pi para mí ya tiene un significado, y para eso también sirven lo que son los identificadores, darle un significado a nuestras variables para nosotros dentro del programa. Esto sería esto para las variables. En caso de trabajar con un programa, por ejemplo un algoritmo, tengo aquí la palabra algoritmo para definir que voy a trabajar con un algoritmo. Si yo nada más le pongo ABC como nombre al algoritmo, pues no me dice nada, ¿sale? Pero sin embargo yo le pongo calcular sumas, ya me está diciendo que ese algoritmo, o podría ser un pseudocódigo o un programa, sirve, o lo que realiza es calcular sumas. Por eso es importante saber trabajar con los identificadores, es decir, definirle de manera clara los nombres a nuestras variables, métodos, subrutinas y los programas. Yo podría decirlo así. Imaginemos que nosotros tenemos en nuestro equipo, estamos creando un documento y lo guardamos con una letra, una Z, por ejemplo. Cuando nosotros volvamos a buscar ese archivo, no sé, una semana, 2 semanas después, vamos a buscar un archivo vamos a decir, no, es que yo tenía un archivo donde guardé cierta información, pero no me acuerdo cómo se llama. Voy a mi carpeta donde se contienen todos mis documentos y veo muchos archivos en Word, pero sin embargo
Si no tiene un nombre específico, no voy a saber cuál es, tengo que estarlos abriendo. Voy a encontrar a lo mejor trabajos de otras materias, pero para eso tengo que ir abriendo cada uno de ellos hasta que encuentre yo el que necesito. ¿Y por qué? Tuve que estarlos abriendo porque no le puse un nombre, pero sin embargo le hubiera puesto un nombre, tarea de metodología. Al momento de abrir la carpeta y ver el archivo con ese nombre, pues ya sabría yo que ese es el que ando buscando. ¿Sale? Entonces es muy importante el uso de los identificadores, no nada más en programación, sino que también en nuestras actividades. Por ejemplo, les decía yo, creo un documento, por ejemplo, le pongo S, así, entonces, pues yo no voy a saber qué es lo que contiene. Por ejemplo, este que dice sin título 1, pues no sé a qué se refiere hasta que lo tenga que abrir. ¿Sale? En este caso lo mismo. No es lo mismo tener un nombre de un archivo así que decir actividades de metodología, por ejemplo. Ahí es. Entonces, cuando yo busque ese archivo, vaya a mi carpeta y busque, voy a saber que este contiene actividades de metodologías. A eso se refiere básicamente a lo que es un identificador. En la manera en que nosotros nombremos nuestras variables, nuestros archivos. ¿Sale? Pero para eso necesitamos seguir una serie de reglas. Principalmente esas reglas se manejan mucho en programación porque debe de seguir una estructura. Por ejemplo, dicen aquí debe iniciar como punto número 1, iniciar con una letra. ¿Sale? ¿Qué letras? Pues lo menciona ahí, de la A hasta la Z. Toda letra, todo identificador que inicie con una letra, por ejemplo, altura, está bien. ABC está bien, porque al final de cuentas está respetando esto, inicia con una letra. A2 es correcto, porque está iniciando con una letra. Pero si yo pongo 2A, eso ya no es correcto. ¿Por qué? Porque está violando o está faltando esta regla que dice iniciar con una letra. En este caso está iniciando con un número, por lo tanto está mal. También se puede trabajar, dependiendo del lenguaje, con guiones bajos. Por ejemplo, guión bajo, base, por ejemplo. Y en algunos lenguajes sí lo acepta. Entonces es importante tener muy en cuenta primero ver qué puedo hacer dentro del lenguaje de programación en el cual vaya yo a trabajar con el uso de los identificadores. Otro de los puntos es no usar caracteres especiales. Los caracteres especiales no se deben de utilizar dentro de la definición de un identificador. Por ejemplo, yo no puedo decirle gatito, almohadilla, hashtag, como le llamen,
base. Eso no es correcto, ¿sale? Entonces no se puede hacer uso de ese tipo de caracteres especiales, y ahí nos mencionan más, ¿no? Que son, por ejemplo, permítame, por ejemplo, el ampersand. Eso es incorrecto también. Entonces, lo correcto es trabajar de esta manera, al menos cumpliendo con la primera regla. Dice que tampoco puede iniciar con un número, el punto número 3, que sería esto, no iniciar con números. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con diferentes operadores, identificadores, perdón, por ejemplo, decíamos base, sería 3, sería espacio, entre identificadores. Ahí está. Entonces, yo no puedo ponerle base, altura y, por ejemplo, diámetro. Ahí está. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque para un programa este lo consideraría como un solo identificador, aunque para nosotros a lo mejor digamos, es que esta es la base, este es para almacenar altura y este es para almacenar un diámetro. Pero para nuestro programa, este es un solo identificador. Si yo lo quiero trabajar por separado, como lo estamos platicando, entonces se podría poner una coma, espacio, y después el tipo de dato. ¿Sale? Depende ahí también de cómo se pueda trabajar en el lenguaje, que la mayoría es de esa manera. ¿Sale? Lo podemos trabajar así, en una sola línea, especificar todas las variables y después decirle qué tipo de dato son. Otro punto, que serían cuando son palabras compuestas, digamos así, o como por ejemplo nombre completo. ¿Cómo se puede decir? A ver. Ahí está. Por ejemplo, cuando queremos, quiero crear una variable que se llame nombre completo. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un espacio entre la variable. En este caso, nos marcaría un error o no sabría cómo comportarse o cómo tratar esta variable nuestro compilador o nuestro intérprete. ¿Por qué? Podría decir, hasta aquí llega una variable. Nombre es una variable. Pero ¿qué es? Si lo tuviéramos con una coma, así, podríamos decir, bueno, esta es una variable y este es otro. Pero si yo lo quiero utilizar para que almacenemos nombre completo, esto es incorrecto. Esto no es correcto. Lo correcto sería utilizar guiones bajos. Ahora sí, con el guión bajo lo que estamos haciendo es unir ambas palabras. ¿Para qué? Para decirle que esta es una variable la cual va a almacenar el nombre completo de una persona. ¿Sale? Entonces, también
hay que considerar lo que son, para algunos lenguajes, lo que sería mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? En algunos lenguajes la palabra edad, por ejemplo esta, no es igual a esta. Entonces, en algunos lenguajes, este es una variable y este es otra. ¿Sale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque depende del tipo de lenguaje, es como se podrían utilizar o manejar variables de este tipo. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, como menciona aquí, para, en este caso, para el C y también Java, la variable edad con la E mayúscula y edad con la E minúscula son variables diferentes, y por lo tanto, si yo quiero las declaro de esta manera y después la quiero utilizar aquí de esta forma en minúscula, nos estaría generando errores. En esa parte es muy importante igual considerar o ver la forma en que el lenguaje trabaja con las variables. ¿Sale? Entonces, de esta manera es como quería abordar lo que son los identificadores, y cualquier duda o comentario estaré para apoyarlos. Muchas gracias y que estén bien. Hasta pronto.